Vamos a hablar, hermanos, del dolor y sufrimiento. Sabemos que este culto lo acostumbra de oración y milagro. Si quieren, hermanos, se puede poner de pie para dar reverencia más a leer la palabra. Gracias, gracias. El dolor y sufrimiento en el cristiano es muy significativo. A veces podemos buscar grandemente, devocionalmente a nuestro Señor y no recibimos a lo mejor ese milagro. Tenemos dudas a veces de cuál es nuestra fe. Yo quiero decirles en lo que vamos a ver en esta noche, que usted no crea que Dios lo ha desamparado. Es a lo contrario, Dios siempre está ahí. Y si usted ha estado clamando por cualquier necesidad, siga confiando, porque nos vamos a dar cuenta que al final la gloria de Dios es la mayor. Amén. ¿Por qué prosperan los religiosos, los malos? ¿Por qué sufre el justo? Nos podemos preguntar. Los inconversos y los convertidos que sufren, así también hay inconvertidos y convertidos que les va bien. Hay diferentes tipos de personas. Leamos entonces a ver qué nos dice este texto. Primera de Pedro, les dije, 4 del 12 al 13. Dice así, me acompaña. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias. Como decíamos, nos hacemos algunas preguntas. ¿Por qué se sufre? Dios siempre está operando, hermanos y amigos. Vamos a hablar de 3 tipos de personas que la Biblia nos habla grandemente del sufrimiento, de los padecimientos que están reflejados en la cruz con Cristo. Como primer punto, el dolor y sufrimiento en los impíos, es decir, con aquellos que no quieren nada de Dios, que están en contra de su voluntad. Dios permite el dolor en el mundo inconverso para que el hombre vea la fragilidad de la vida, vea su caducidad, se dé cuenta y reflexione y busque de Dios. Ese es para el inconverso, para llamar su atención. Pero sin embargo, le cuesta llegar a los pies de Cristo. La vida no vale nada, se desarrolla la paciencia de Dios. La palabra dice que Dios es paciente para que procedamos al arrepentimiento, no para darnos amor, sino para proceder a salvarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en Eclesiastés 7:2. Tenemos, y dice así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hermanos, el mayor dolor y sufrimiento que una persona puede tener es la muerte. Es precisamente allí. Y es de eso que nos habla la palabra de Dios. Si nosotros en algún momento vamos a sufrir, a perder la vida en este mundo, debemos estar conscientes hacia dónde vamos y quiénes somos. En Salmos 53:2, si lo pueden buscar, si no, pues yo se los leo. Salmos 53:2 dice así: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Dios ve desde los cielos si hay algún entendido, dice. El problema es que los entendidos, ¿quiénes son? Dice la Biblia. Aquellos que están buscando el conocimiento y entendimiento de su palabra.
Dios le da la salida al ser humano por medio del Evangelio. Él ya debía ser o de haber matado al impío, al inconverso. Dios ya lo tendría que haber liquidado, pero lo tiene en paciencia. Permite los dolores para que despierte de su letargo. Dios está siendo paciente para eso. Y eso es lo que debemos buscar. Nos vamos a ir dando cuenta que si bien necesitamos algo por lo cual debemos sentirnos bendecidos, lo físico, lo material no es lo básico. Lo primero es el alma, la salvación precisamente de esta alma que vaya a su presencia. Dios no quiere que sufra en mayor medida el sufrimiento como eterno. ¿Nos damos cuenta? Que a veces injustos somos cuando algo que queremos en este mundo creemos y que Dios nos ha abandonado, cuando esto de acá la palabra de Dios nos enseña que es pasajero, pero Dios está atento porque Él no quiere que vayamos a un sufrimiento eterno. Ese es lo básico, ese es por lo cual nosotros debemos rendir nuestra alma. Ahora, es para su bien, para llamar la atención. Estamos hablando de esas personas que no quieren venir a Dios, los inconversos. Simplemente Dios está llamando la atención. Esos sufren. Aquel que no quiere nada con Dios, pero está sufriendo. Es ahí donde Dios opera. Pero veamos otro tipo de personas con dolor y sufrimiento. Estos son los convertidos. Y espero que la mayoría de los que estamos acá estemos conscientemente de haber sido convertidos. No quiere decir simplemente creyentes, porque el mismo diablo es creyente. ¿Cree? Nosotros, hay algunos que se dicen creyentes, solo buscan a Dios para dejar de sufrir. ¿Sí? Para dejar de sufrir en este mundo, en esta tierra. Para eso nada más buscan a Dios. Se dice ser creyente, pero no es un convertido. Convertido es aquel que da de alguna forma un revés a su vieja manera de vivir y ha venido a ser una nueva criatura. Es ahí lo que Dios está buscando. Ahora, el dolor en el creyente, el verdadero creyente o convertido es el que más sufre. Pongamos atención. Es el que más sufre. ¿Por qué? Por su propio dolor, por las injusticias de otros, pérdidas materiales, enfermedades, muerte de los suyos. Nos identificamos ahí, ¿verdad que sí? Pero es que eso no es lo básico de la obra de Dios. Es la redención de nuestra alma. Y no es que Dios haya fallado o que no puede con un milagro o con una necesidad nuestra. Simplemente que Dios por algo nos quiere llamar la atención. Si sos inconverso o sos convertido, entonces ¿para qué sufren los verdaderamente creyentes? Me pueden decir. Él sufre. Muchas veces no comprende por qué sufre. Muchos de los que estamos acá podemos decir que a veces no comprendemos por qué sufrimos. Si buscamos de Dios, nuestra fe está encomendada. Tenemos puestos los ojos en Jesús, como dice la palabra, pero no entendemos por qué sufrimos. Dios quiere animar, hermanos, dar convicción al convertido para seguir adelante a pesar del sufrimiento. ¿Y esto por qué? Para que continúe el camino. Veamos, al pueblo de Israel, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, se habla de prosperidad acá en la tierra. Pero a la iglesia
a la verdadera iglesia en los últimos tiempos, ¿de qué nos habla ya más el Nuevo Testamento? De sufrimientos y padecimientos, tribulaciones. Leamos Hechos 14:22 para él. Hechos 14:22. Dice así: confirmando los ánimos de quienes, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que diciéndoles: es necesario ¿de qué? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí no dice que tenemos que ser prósperos, bendecidos, sanados totalmente, sin dejar de sufrir en este mundo para entrar en el reino de Dios. Dice muchas tribulaciones. Y es de esto que a veces no se quiere tocar, ni se quiere manifestar mayor cosa. La Biblia nos demuestra. Veamos Juan 16. Salmos 37, 23 al 24. Salmos 37, de 23 al 24. Vamos dándonos cuenta cómo Dios va trabajando con el verdadero creyente. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Habla de caídas. Dios va a sostener con su mano. No está prometiendo la felicidad, la bendición, nada más. Claro, no estoy diciendo que las bendiciones o los milagros no vendrán, pero cuando tenemos que estar enfocados, porque yo sé que aquí habrán muchos, Dios pone eso, de que a lo mejor han estado clamando y creen que Dios no está con ellos. A ellos queremos fortalecer, a ellos queremos consolar, porque no todos, y Dios trata con cada quien diferente. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos cómo la Biblia nos va mostrando eso. Tendremos aflicciones. Lo dijo Jesús. ¿Por qué nos extrañamos? Conversaba hace unos minutos con otro hermano pastor de los padecimientos, de sus enfermedades. Y es así. Pero ahí está, y Dios se ha glorificado en su vida, ¿verdad? Y Dios no ha abandonado, no ha desamparado. Y eso nos da muestra de que debemos seguir confiando. A veces creemos que ya no podemos, que Dios no pone los ojos en nosotros. No, claro que sí, pero Él está tratando diferentemente con cada quien. Veamos, el convertido sufre por el dolor personal, por no comprender el dolor que Dios le envía, y sufre por ver prosperar al impío. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted ve que por allá alguien, que usted ve que anda fuera de los caminos de Dios y anda próspero, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios dice que esos también tarde o temprano van a rendir cuentas a Dios, y no estamos mandados a poder a querer ambicionar o desear lo de otros. Pero el dolor tiene múltiples razones. ¿Por qué entonces? ¿Cómo podemos resumir? ¿A qué se debe que como cristianos podemos estar en padecimientos, en aflicciones, tribulaciones? Primer punto, debemos honrar al Señor, es decir, glorificarlo
en el sufrimiento. Cuando la Biblia dice que hágalo todo para la gloria de Dios, es en verdad eso. Primer punto, para honrar o dar la gloria a Dios. Otro, para probar su convicción, como lo dice Romanos 8:29. No lo leemos por cuestión de tiempo, pero dice su fe, su madurez, el carácter conforme a la imagen del Hijo. O sea, a la iglesia, al verdadero creyente, no se le ofrece prosperidad, se le ofrece padecimientos. ¿Para qué? Para probar su fe, para que madure y forme un carácter similar al del Hijo, a Jesucristo, que eso lo mostró en la cruz. Entonces, hay otro punto. Sufre para determinar el premio, el rango que el Señor le dará en el reino de los cielos. La Biblia nos habla que vamos a tener coronas, acreditadas coronas de justicia y así. ¿Por qué? Porque según nosotros hayamos trabajado en este mundo, creyendo y confiando a Dios, cada quien va a tener diferentes niveles de aceptación a Él. Entonces decíamos, la prueba es para el creyente. No debemos extrañarnos. Para el inconverso es para llamarle la atención. Ahora, según la actividad que nosotros hagamos acá, hay puestos de responsabilidad de cómo enfrentar el sufrimiento en la tierra. Según como nosotros mostramos aquí esa fe, esa madurez, así Dios nos va a recompensar en su gloria. Dice en Corintios, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas, pongamos atención, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Veamos, nada sencillo lo que ofrece aquí. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hermanos, no podemos imaginarnos. Por eso nos quedamos tan cortos cuando decimos, allá en el cielo te voy a ver y vamos a estar. Eso es más allá, hermanos. Pues nosotros no sabemos cómo. Sí sabemos que va a ser algo excelente. Lo podemos decir para tener una idea, pero se queda corto uno decirlo de esa manera. En 2 de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo que les decía, hay un galardón completo. El fruto que nosotros estamos viviendo en esta vida, si usted, hermano, hermana, está padeciendo, puede llegar hasta perder la vida, pero eso no quiere decir que Dios perdió. Si usted ha estado en fe, verdaderamente ha glorificado a Dios. Hay muchas personas, hermanos, hermanas creyentes, que han muerto de enfermedades terminales. ¿Y cómo lo glorificaron a Dios? Que se mantenían firmes en la fe, creyendo y diciendo, mi Dios me va a salvar, mi Dios me va a sanar. La sanidad a lo mejor no llegó, porque lo estamos viendo, no es lo principal, sino la salvación. Y cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente el motivo de nuestra adoración y glorificación a Dios es por lo que Él es, y que toda prueba es una condición que Él mismo ha permitido para madurar nuestro carácter. Hablamos con varios consiervos y cada quien tenemos una historia diferente. Cómo ha hecho madurar el carácter de tal, de mí y así. Y todos de aquello que teníamos hemos ido madurando. Ahora Dios nos está mostrando que hay recompensas, no quedan en el aire. Debemos entonces resistir, hermanos, mantenerse fiel, no murmurar,
no protestar y no celar al impío. Esas cosas son las principales en las que se cae, donde la persona está buscando mantenerse fiel en la fe. Pero cuando viene la murmuración, recordemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios operó de una forma diferente. Y las protestas que se daban, la inconformidad, eso no es de Dios. Usted debe saber, hermano y hermana, que Dios siempre está ahí. Que el dolor de su alma, esa sanidad de su cuerpo, Él la sabe. Pablo dijo: 3 veces le he pedido a mi Dios que me quite este aguijón. Pero ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí nos vamos viendo. Si no hay debilidad, no hay prueba. Y si no hay prueba, no hay paciencia. Y sin la paciencia, no podemos ser madurados espiritualmente. Entonces, debemos resistir, hermanos. Debemos de mantener firme esa convicción en quien hemos creído. En Job 13:15 dice así, me ayudan y lo buscan. Job 13:15. Este es un siervo de Dios que ya de saber que tuvo y padeció mucho, y que también era muy justo en su momento ante Dios. Dice así, Job 13:15: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Veamos, aunque le matares. Debemos estar conscientes que la vida le pertenece a Dios, hermano. Amén, amén. Alguien puede morir en un accidente y eso no quiere decir que si la persona era convertida, era creyente, verdadero, no va a ir a la presencia de Dios. Por eso Job tenía esa convicción: aunque él me matara, en él esperaré. Vean ahí qué directo. Y a veces nos hacemos las preguntas: esto pienso que no ha de ser de Dios, porque tal vez tenemos algún dolor en nuestro cuerpo, y sí sufrimos cuando tenemos esas necesidades físicas y creemos que eso Dios lo ignora y que Dios no tiene el control de nuestras vidas. Defenderé, dice Job, delante de él mis caminos. ¿Por qué? Porque el camino que Dios da es el único y verdadero, es ir a través de nuestro Señor Jesucristo a su presencia. Gloria a Dios. Pasamos entonces, ya vimos el sufrimiento de los impíos, de los que no quieren nada con Dios. Acabamos de ver el sufrimiento del creyente, del cristiano, podemos decir. Pero hay un tercer sufrimiento, y ese creo que ya lo habremos visualizado. Es el dolor y sufrimiento en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay un tercer sufrimiento, un personaje que ya ha sufrido para beneficiar a muchos, porque no todos van a venir a creer, lamentablemente. Hay unos que no quieren ni van a hacerlo, de rendir su corazón a nuestro Señor Jesucristo. El mayor sufrimiento descargado fue en la cruz para satisfacer, pongamos atención, el mayor sufrimiento fue en la cruz. Y no voy a decir para mostrar el amor de Jesús, no, para satisfacer la justicia de Dios. Debía haber justicia, porque nosotros éramos caídos por naturaleza pecaminosa que tenemos, y por el pecado que cometemos a diario. Tenemos que salir de esa condición, venir a Él. Entonces en la cruz Dios hace esa labor tan grande que al matar, espero que no le escuchemos pesado, a su Hijo, que Él
Él se puso el sustituto por usted, por ti, por mí. Para que Él llevara ese sufrimiento antes de morir. No es que Jesús haya padecido, que lo hayan azotado. No. Hay muchas personas que fueron más azotados o maltratados que Jesús. Hay unos le volaron la cabeza, hay unos los aserraron, los partieron en dos, hay unos los tiraron de barrancos. Esos sufrieron también. El sufrimiento de Jesucristo no refleja simplemente aquella necesidad física, sino el sufrimiento de cargar y hacer justicia, que debería morir como todo un maldito que tenía que pagarse por la ley. Porque la ley decía que había que pagar con la muerte. Es así que Dios hace esa obra redentora en la cruz. Para ir terminando, hermanos, podemos decir que de los que van, de aquellos que les va bien, hay unos que les va bien. El inconverso que le va bien en la vida, tarde o temprano dará cuentas a nuestro Dios. En Salmo 73, usted lo puede leer en su casita, habla tanto de eso. Eso es para aquellos que estamos celando que le va bien al inconverso, al impío. Y a los conversos, oigamos bien, que a veces les va bien en la vida, es decir, al cristiano que a veces le va bien en la vida, eso se extraña, porque hemos venido viendo que vamos a pasar por tribulaciones, padecimientos. La prosperidad va a ser en una gloria venidera. Y si a algunos les va bien, ¿cómo debe demostrar su gratitud a Dios por lo que Dios le ha bendecido? Para su familia, para difundir el reino de Dios, para ayudar a los hermanos convertidos, no para los pobres del mundo. Los pobres, digamos que solo son como tales, sino que la palabra de Dios nos habla para los santos. Las obras sociales está bien, pero debemos empezar por los santos. Ahora, ¿de qué hemos venido hablando entonces? En 2 Corintios 4:17, me ayudan y lo buscan, por favor. Hemos venido tratando con el sufrimiento. Vean lo que dice en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vemos, ya aquí habla siempre de tribulación, pero hay una condición que dice que es momentánea. Así que no se sienta desanimado, siéntase fortalecido, consolado, animado. Que si a lo mejor usted ha venido pidiendo por su necesidad, Dios le estará mostrando algo bueno, algo mejor, para que usted siga madurando espiritualmente. Como dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la gloria venidera no va a haber comparación de todo lo que sufrimos en este mundo, hermanos. No va a haber comparación. Terminamos ahora sí, en Marcos 1:15. Si sufrimos, el sufrimiento de Jesucristo nos reflejó nuestra salvación eterna. Y dice así, Marcos 1:15, lo importante, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, estas son palabras de Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que debemos buscar. Arrepentirnos y verdaderamente vendríamos a ser un creyente de verdad. Lo importante a entender y conocer es que el perdón de los pecados en esta vida
Acá es el perdón de los pecados. Y la salvación del alma es para la eternidad. Amén. Para la eternidad. ¿Vemos la diferencia? Para entrar en el reino de los cielos, Dios promete prosperidad a Israel aquí en la tierra. Si ustedes leen mucho de lo de Israel, lo buscaban ser próspero. A la iglesia, a los miembros convertidos, promete pruebas en la tierra. Pruebas. Pero la prosperidad, ¿dónde va a estar? En la eternidad. Y eso es lo que nos debe fortalecer. Amén. Gloria a Dios, hermanos.